Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar en la serie titulada Elecciones Estados Unidos 2020, el impacto de los movimientos sociales sobre el proceso de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, un programa organizado por la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP Jenkins Graduate School y TV UDLAP. Yo soy Carlos Juárez, profesor de tiempo completo en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la UDLAP y coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales aquí en la Universidad de las Américas Puebla. Y seré el moderador esta noche. Hoy estaremos discutiendo el impacto de los movimientos sociales y un resumen también de cómo van las elecciones hoy en día. Y antes de comenzar, quiero mencionar que si tienen preguntas o comentarios durante la sesión de hoy, pueden hacerlos en el chat que se encuentra a la derecha de su pantalla. Si nos están viendo por Facebook Live, pueden poner las preguntas en los comentarios y estaremos recolectándolas todos durante el transcurso de la sesión y intentaremos responderlas. Finalmente, como comentario general, menciono que este webinar se está grabando para propósitos académicos. Me da un gusto recibir a dos colegas que nos van a acompañar hoy día y para hablar sobre estos temas. Es un grupo de destacados analistas académicos con un conocimiento muy profundo de los Estados Unidos. Tengo a mi lado la doctora Allison Lee y también el doctor Samuel Stone. La doctora Lee es profesora de tiempo completo en el Departamento de Antropología de la Universidad de las Américas Puebla. Es nativa de Tucson, Arizona. Recibió su licenciatura en biología de la Universidad de Brown en el estado de Rhode Island y su maestría y doctorado en la Universidad de California, Riverside. La doctora Lee es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y sus líneas de investigación incluyen migración internacional indocumentada, la migración de retorno y género. Está también con nosotros el doctor Samuel Stone, que es profesor de tiempo completo en el Departamento de Derecho de la Universidad de las Américas Puebla. El doctor Stone es coordinador de posgrados en el Departamento de Derecho, nacido en Chicago, Illinois, es hijo de madre mexicana y padre estadounidense, y doctor Stone creció pues, en un ambiente bilingüe y bicultural, en Puebla, México, en Cleveland, Ohio también. Y hizo su licenciatura en Baldwin Wallace University en Ohio y también su Juris Doctor JD en George Washington University School of Law en Washington, D.C. Allison y Sam, bienvenidos y bueno, estamos aquí virtualmente por un lado, pero pues somos colegas por otro, entonces bienvenidos a nuestra casa para todos los demás que nos acompañan hoy. Obviamente, bienvenido a todos y todos ustedes que nos acompañan en el público. Es un placer que nos acompañen esta noche. Y bueno, vamos a comenzar y estamos obviamente en un proceso que sigue todos los días y aunque la elección se dice que es el 3 de noviembre, realmente ya está pasando. En muchos estados están empezando ya a votar temprano, pero sigue en marcha este proceso. Entonces, mira, prometemos que vamos a hablar bastante sobre varios temas, sobre todo el impacto de estos movimientos sociales, abrir otros temas también, hablar un poco de los estados claves en el sur, para mencionar un ejemplo. Y en fin, déjame continuar ahorita y vamos a abrir el espacio primero para la doctora Lee, que nos ofrezca algunos comentarios, una perspectiva para empezar, y a continuación con el doctor Stone, y luego lo abrimos ya más a una discusión con sus comentarios y preguntas. Doctora Lee, bienvenida, un gusto tenerlos aquí a los dos. Les ofrezco ya el espacio para compartir un poco. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos en esta discusión sobre las elecciones. Gracias a Sam también por la invitación y para acompañarme también. Creo que lo que me ha interesado en este ciclo de elecciones es el impacto del movimiento Black Lives Matter, un movimiento que tiene 7, 8 años de existencia, pero muy interesantemente con el fallecimiento, bueno, el asesinato, si quieres verlo así, de George Floyd a finales de mayo, que básicamente fue un momento estelar a recargar este movimiento este año. Y entonces mi pregunta, eso pasó al finales de mayo con bastante tiempo
a todavía registrar personas para votar antes de los primarios, creo que en casi todos los estados. Entonces, una cosa que yo estaba acercando a Sam fue la pregunta sobre eso. ¿Cuál va a ser el impacto de ese movimiento? La otra pregunta es el número o el porcentaje de votantes hispanos en los Estados Unidos ha crecido en todos los estados, en todos los 50 estados. Y entonces los mexicanos, americanos y puertorriqueños tienden a votar por demócratas, mientras los cubanos americanos tienden a votar por republicanos. Entonces, eso va a ser muy interesante cómo impacta este demográfico, ¿no? Este grupo étnico en los Estados Unidos en las elecciones. Y creo que la tercera parte de eso es que siempre cruza con el extraño sistema de votación en los Estados Unidos, ¿no? Que da muchísimo poder a los estados a resolver y a determinar las oficinas federales, ¿no? Las presidente, vicepresidente, etc. Entonces, por el colegio electoral. Entonces, bien que el número, por ejemplo, y porcentaje de votantes hispanos ha crecido de diferentes maneras en diferentes estados. Y creo que esa intersección con un ciclo de elecciones que de por sí muy, muy contenciosos, va a ser interesante a discutir su impacto en las elecciones nacionales. Entonces, gracias. Carlos, creo que no te escuchamos, creo que tienes tu micrófono. Uy, perdón, gracias. No, nomás a continuación, iba nomás a comentar que, por ejemplo, el voto latino, que se habla que es más importante que nunca, lo que es importante destacar es que hoy en día se ve en todo el país. O sea, antes, hace 30, 50 años, se concentraba en varias regiones solamente, pero hoy en día en Carolina del Sur, en lugares, el Midwest, hay muchas poblaciones que han crecido y eso va cambiando la dinámica, ¿verdad? Pues vamos a continuar, doctor Stone, si nos puedes ofrecer unos comentarios para empezar. ¿Sí? Claro que sí, pues justamente los movimientos sociales, y me parece que en particular ahorita Black Lives Matter van a tener un impacto importante sobre la elección, y me da mucho gusto que tengamos la oportunidad en unos momentos de platicarlo más. Igual con el tema del voto latino. El voto latino es uno de estos sectores del electorado que los demócratas cada 4 años, cada 2 años en las elecciones intermedias creen que pueden ganar, y siempre lo ganan, ¿no? Pero creen que el número de votantes hispanos va a incrementar. La realidad es que la mayoría de los hispanos, o muchos de los hispanos que pueden votar en los Estados Unidos, los latinos no votan, ¿no? Entonces, cada 4 años, cada 2 años, siempre los demócratas dicen, este año va a ser el año en que realmente se va a movilizar el voto latino, y no se ha dado tanto realmente. En algunos lugares bajó mucho el porcentaje del voto latino entre la elección del 2012 y la del 2016. Entonces, ver en qué estados puede ser que crezca. Uno de ellos pues es el estado de Arizona, precisamente, pero otros podrían ser también Texas, ¿verdad? Y los otros estados en el sur y en el suroeste, pues va a ser otro punto, ¿no? Pero yo quiero poner todo esto también en el contexto de lo que sucedió, o más bien lo que no sucedió anoche, ¿no? Que fue el hecho de que no tuvimos un debate presidencial. El segundo debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden estaba programado para anoche. Sin embargo, cuando la Comisión de Debates Presidenciales, que es una comisión no partidaria, independiente, decidió pasar el debate a un debate electrónico, un debate virtual, Trump dijo, yo no quiero un debate virtual, esa es una conferencia por Zoom, a mí no me interesa eso, ¿no? Y se salió del debate, dijo que no iba a aparecer. Y entonces el debate se acabó cancelado, ¿no? Entonces anoche tuvimos estos 2 eventos que se llevaron a cabo exactamente al mismo tiempo, entre uno de Joe Biden y uno de Donald Trump,
en donde realmente acabaron los dos teniendo un tipo de conversación con sus respectivos moderadores, ¿no? Uno, Joe Biden en ABC y Donald Trump en NBC, y realmente pues no es lo mismo, ¿no? A veces le están llamando el debate, no debate, y entonces en ese contexto pues aprendimos mucho sobre las políticas públicas que que propone Joe Biden. Bastante sustancia salió, creo, de ese town hall anoche. Y del lado de Trump, pues desafortunadamente, más o menos lo que siempre hemos tenido, ¿no? Más de sus respuestas largas, respuestas que no son tan claras, atacando a sus oponentes políticos, más o menos los mismos temas que ha venido tocando desde que empezó su primera campaña en el 2015, ¿no? Entonces, en este contexto en donde tenemos una sociedad muy dividida, en donde los candidatos ni siquiera se pueden poner de acuerdo para presentarse a un debate presidencial y tener esas discusiones. Esta es la primera vez, me parece, desde 1992 que no se llevan a cabo 3 debates presidenciales, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto creo que entran estos dos temas, ¿no? Entra Black Lives Matter, entra el tema del voto latino y cómo se van a comportar estas dos poblaciones muy importantes. La población afroamericana, cada Black Lives Matter es mucho más amplio que la población afroamericana desde el asesinato de George Floyd, ¿no? Pero entra ese movimiento, entra el voto latino y pues vamos a tener que ver, y creo que hoy vamos a poder analizar a gran detalle, qué impacto van a tener sobre esta elección en un contexto político que está extremadamente polarizado entre republicanos y demócratas en los Estados Unidos. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a continuar. Yo nomás quería enfatizar esto, que aunque estamos hablando del debate que no pasó, el próximo jueves, en una semana, se espera que haya el tercer debate. Bueno, va a ser el segundo, pero sí está programado, no se ha cancelado. Entonces ya veremos si va a pasar. Pero efectivamente fue una situación muy rara, o sea, que los dos estuvieran compitiendo con este programa, le llaman el Town Hall, que más que debate, más bien se abre como para el público en general, ¿verdad? Y pues es una lástima, ¿no? No pudieron estar de acuerdo. Vamos a continuar porque mira, este tema fue interesante, como vimos durante la pandemia, esta protesta que se hizo muy fuerte y impresionante que salió la población aún con todo el peligro pues de la pandemia, ¿no? Pero movilizó mucho, muy fuerte el movimiento y menos, más bien mi pregunta para los dos es difícil a veces medir esto, pero obviamente esto que pasó de George Floyd, pues es simplemente una continuación ya de un proceso que llevamos ya años viendo, violencia contra sobre todo los afroamericanos y situaciones de, bueno, la justicia criminal y la necesidad de reformarlo, ¿no? Más bien mi pregunta para los dos sería esto, o sea, ¿cómo podemos medir esto? O sea, es una cosa ver los protestos, pero tanto ha pasado esto que después de varias semanas, después de un mes, como que ya se cambia a otro tema. Pero efectivamente yo creo que este último que mencionaron de George Floyd fue un poco más relevante o no sé, ¿qué podrían comentar sobre esto? ¿Cómo fue diferente o es lo mismo de siempre? Hay mucha frustración sobre eso. No sé si Sam o Alison, para continuar. Por favor, Alison. Gracias. Yo creo, sí, hay muy pocos casos que llegan a discutir nacionalmente. Yo estoy pensando también en Trayvon Martin, en Florida, creo que 2013. Un joven afroamericano se fue a la tiendita a comprar una Coca-Cola, unos dulces, y un vecino, ¿no? del fraccionamiento lo confrontó y lo mató, utilizando una ley en Florida que permite un tipo de agresión sin tener toda la información y pues no, pero eso sí llegó a tener una discusión nacional. Y yo creo que fue así, ¿no? Cada 6 meses o cada año hay un caso, ¿no? De cuántos cada mes, ¿no? Que sí llega a una discusión nacional. Entonces, estoy de acuerdo que está creciendo, ¿no? Esa presión, esa tensión. Y creo que fue quizá la pandemia, el hecho que tuvimos más tiempo a mirar eso, a discutir eso, que estuvimos también bajo otras presiones, ¿no? Económicas, sociales, políticas, que realmente permitió que el caso de George Floyd y ya después el caso de Breonna Taylor, que pasó, si no mal recuerdo, antes, pero se extendió, se miró más, ¿no? Regresaron pues a ese tema anterior, que permitió una conversación
prolongada sobre el problema. Y yo creo que trajo a más personas dentro del movimiento por las condiciones particulares este año. Entonces, sí, por supuesto, no es un problema nuevo. O sea, eso es una población, los afroamericanos y los latinos, que siempre han estado en la mirada del policía de forma brutal y muy violento. Pero creo que fueron las condiciones este año que permitieron una mirada muy sustentada, ¿no? Y una discusión más profunda sobre los problemas. Mira, yo creo que quiero añadir un poco ahí, porque hemos visto ya por muchos años, como mencionas, este proceso continúa, la misma situación, pero también tiene que ver la reacción que tuvo el presidente Trump, o sea, una reacción muy dura. ¿Se acuerdan hace unos meses que salió él de la Casa Blanca, hizo más bien así una muestra de fuerza, pero se vio muy duro, porque la verdad se presentó enfrente de una iglesia con la Biblia, y eso creo que movilizó también mucha protesta aparte, ¿no? O sea, fue muy fuerte su respuesta. Vamos a continuar. No sé, Sam, si quieres añadir un poco ahí, porque pues estos temas continúan, son complejos, pero obviamente estamos viendo hoy en día no solo, digamos, la elección entre estos dos candidatos y el tema de la presidencia, pero el país está muy, muy polarizado y de manera, la verdad, violenta, porque hemos visto la movilización de grupos así de protesta en contra de los que están protestando. Y otra vez menciono esto, que el presidente, mucho de lo que él ha dicho o no ha hecho críticas en contra de grupos muy racistas. Entonces, como que hay muchos criticando que él está fomentando un poco esto, o en inglés somos esta palabra enabling, o sea, más bien su reacción, su manera de no protestar en contra de algunos grupos, o de poner como, creo que fue en el otro caso hace años, donde dijo que había buenas personas en los dos lados, así un grupo de racistas, ¿no? De Ku Klux Klan. Y pues eso, la verdad, hay mucha crítica, que eso simplemente no ayuda, eso continúa a Claro. polarizar todo. Sam, a Sí. continuación. Sí, no, o sea, mira, como creo que ya todos sabemos después de estos casos, como el de Trayvon Martin, como el de George Floyd, como el de Breonna Taylor, que se han publicitado ahora, creo que ahora muchos ya en Estados Unidos y en el mundo, ¿verdad? Entendemos que la violencia por parte del Estado en contra de los afroamericanos es algo que viene desde el inicio. Es más, lo podemos remontar hasta las primeras colonias inglesas en los Estados Unidos en el siglo XVII, ¿no? Las leyes de estos estados, son las leyes de estas colonias y después de los estados de la Unión, todas tenían secciones que discriminaban legalmente en contra del afroamericano, ¿no? Y eso se conjuntó con una violencia por parte del Estado, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales, que siempre ha existido, ¿no? Obviamente lo más claro pues fue todo el periodo de esclavitud, que por fin termina en la década de los años 60 del siglo XIX, ¿verdad? Pero después de eso continúa habiendo un siglo entero más, hasta los años 1960, en donde los estados del sur de los Estados Unidos, la región geográfica podríamos decir que es el sureste, pero le llamamos formal e informalmente en Estados Unidos el sur, el viejo sur, son los estados que trataron de separarse de los Estados Unidos durante la Guerra Civil, ¿verdad? Estos estados tuvieron estas leyes que discriminaban directamente en contra del afroamericano. Le limitaban su voto, limitaban qué podía hacer, había esta política de separate but equal, ¿no? En donde todas las instalaciones tenían que estar separadas, unas para negros, otros para blancos, para afroamericanos, otros para blancos. Entonces, esto no es nuevo, ¿verdad? Lo que es nuevo con el sistema de Black Lives Matter es que ahora todos podemos ver exactamente lo que hacen los policías en contra de los negros. ¿Por qué? Porque todos tenemos en nuestro bolsillo una cámara, ¿verdad? Y todos podemos sacar la cámara, lo podemos grabar, y ya no nada más se queda entre la comunidad afroamericana. La comunidad afroamericana tiene muy claro que siempre han sido violentados por las autoridades gubernamentales en los Estados Unidos. Eso no hay duda. Sin embargo, lo que sucedía es que como no había cámaras en todos lados, entonces los policías, y estoy siendo muy crítico aquí, pero es la realidad, mentían entre sí para protegerse. Mentían entre sí, no, pues es que él sacó un arma. Y como él sacó un arma y nos estaba amenazando, nosotros tuvimos que disparar, no hay de otro. O él nos atacó, ¿verdad? Se lanzó contra nosotros, iba a agarrar nuestras armas y por eso tuvimos que dispararle. Y la gente en Estados Unidos, ya ven que los juicios se llevan a cabo a través de jurados, ¿verdad? No nada más ante un juez. Entonces la gente en los jurados tiende a creerle a la policía. Y entonces hasta que no surge ahorita, en esta última década realmente, el hecho de que todos tengamos una cámara en nuestros bolsillos, era muy difícil
probar que los policías mentían. Sin embargo, después de la muerte de Trayvon Martin, empieza, como dijo Allison, todo el movimiento de Black Lives Matter en el 2014 y realmente se enfoca primordialmente o está apoyado primordialmente por la comunidad afroamericana. Lo que pasa con la muerte de George Floyd es que el movimiento se extiende y hasta cierto punto mejora su percepción entre el público en general, ¿verdad? Hasta la muerte de George Floyd, Black Lives Matter solo tenía apoyo de un cierto segmento pequeño, un 30-35% de la población, y no pues un segmento más generalizado. Sin embargo, a partir de esta muerte de Floyd, este asesinato de George Floyd por parte de la policía, se generaliza el movimiento, más personas blancas, ¿verdad?, de ascendencia europea, lo empiezan a ver de manera favorable, empiezan a hablarse más estos temas de lo que llamamos desigualdad estructural, ¿verdad? Que este racismo viene construido en toda la formación de los Estados Unidos, desde el sistema penal hasta el sistema de votos, todo. Y esos son temas que se vienen hablando en ciertas comunidades, la afroamericana, ciertas comunidades académicas, desde hace muchos, muchos años, pero que no se habían popularizado. Y lo que Black Lives Matter logra hacer después de la muerte de George Floyd es generalizar la conversación. Muy bien, mira, yo quería ofrecer un poco, cambiar el tema de, no cambiar el tema, más bien profundizar un poco porque estamos viendo una situación en Estados Unidos muy polarizado. Bueno, hay muchos lugares, igual en México, en otras áreas, ¿no? Pero esa distancia que existe, en parte es porque hay una población, vamos a decir así, de menos educación en el sector, o sea, de muchos blancos que están viendo el mundo cambiar, o sea, cambios demográficos. Hoy en día, por ejemplo, los latinos, los mexicanos y otros latinos están en más partes del país que nunca. Entonces hay lugares donde hace una generación no existían y pues ahí es un reto, ¿no? Y más bien quiero plantear una pregunta a la doctora Lee, que trabaja mucho en estos temas de migrantes y los que van y vienen. Y es que hay que tomar en cuenta primero, los votos latinos son ciudadanos, o sea, uno que es inmigrante extranjero no va a votar, pero hay una población enorme de ciudadanos y como ya sabemos también, muchas de estas familias tienen una mezcla, algunos son ciudadanos, quizás otros no, pero en general también creo que se mencionó, no están participando, o sea, no votan, digamos, en el mismo porcentaje que blancos o ancianos, etcétera. Y pues más bien, Allison, como trabajas tú en temas de estos de migración y la relación entre México y Estados Unidos, pues no sé si puedes ofrecer alguna perspectiva de en estas comunidades más recientes, o sea, la última generación hemos ya visto más latinos, algunos que obviamente se hacen ciudadanos con el tiempo, pero no sé, algunos comentarios sobre la diversidad o los lugares donde antes no existían y hoy sí, y cómo es este tema de los latinos y la comunidad que está hoy en día más diverso, más amplio en más partes del país. Y siempre, como dices, Sam, se habla de que este es el factor importante, pero al final de cuentas como que no llega a ser tanto. Y es por la participación, o sea, muchos simplemente no llegan a hacer el voto. Ya veremos si este año va a cambiar, se espera que sí, pero no sé, ¿algún comentario para continuar ahí, Allison? Ya, yo creo que si ubicamos diferentes olas de migración mexicana a los Estados Unidos, tal vez nos puede ayudar a entender el voto latino que parece que no materializa. Vengo de Arizona. Arizona, sobre todo el sur de Arizona, es un estado muy mexicano, pero de antaño, ¿no? Era parte de México. Yo creo que lo que ha cambiado serían las olas recientes, ¿no? Que empiezan a partir de las 80s, 90s, se masifican desde el centro aquí de México a partir de los 90. Entonces, pensar que exactamente estos migrantes en su mayoría todavía son indocumentados, no hay posibilidad hasta la fecha que regularizan su estatus por muy pocas oportunidades, serían sus hijos que serían nacidos en los Estados Unidos, que yo creo que eso sería una sección del electorado para, entonces son jóvenes, ¿no? Nacidos en 90s, 2000, han visto, ¿no? Su vida ha sido un constante asalto sobre la movilidad de sus padres indocumentados, el estatus de sus padres, la seguridad de la presencia en los Estados Unidos de sus padres, ¿no?
sí, aquí estoy hablando entonces no de Dreamers, ¿no? Pero de los mexicanas nacidas en los Estados Unidos. Entonces, esto parte de un posible problema es que en general las poblaciones jóvenes no votan, ¿no? O sea, en Estados Unidos, donde el voto no es obligatorio, hay una tendencia para adultos de mediana edad para arriba a votar mucho más frecuentemente que jóvenes. Entonces, creo que lo que tendríamos que ver, sobre todo en un estado como Arizona, donde hay muchos de estos jóvenes mexicanos, americanos, ciudadanos que son elegibles para votar, cuál va a ser su participación en estas elecciones. Nada más, otra vez tomando Arizona como ejemplo, Arizona eligió una senadora bisexual en 2018, demócrata, y el candidato demócrata por el otro asiento del Senado también está muy, muy fuerte en contra de la senadora republicana. Entonces, esto es muy, muy interesante para mí. Entonces, ahí sería muy interesante tener los datos sobre estos jóvenes latinos que votan, porque creo que en un estado como Arizona, donde ha visto 12%, los blancos han perdido 12% de su del electorado, ¿no? Entonces tenemos que entender ese crecimiento en Arizona del electorado es mayormente hispano. Y eso entonces, como en este microcosmo de Arizona que conozco bien, eso sería interesante. Entonces, si estamos hablando de latinos, creo que tenemos que enfocar en los jóvenes. Sí, o sea, si vemos Arizona, no nada más para nuestros videntes que a lo mejor no sepan, Arizona ha sido un estado que tradicionalmente ha votado republicano. Sin embargo, en el 2016 Trump lo ganó por el porcentaje más pequeño que había ganado algún republicano, creo que desde los años 80. Luego en el 2018, como menciona Allison, ganó una demócrata, un curul en el Senado. La primera vez que se ganan los demócratas un curul en el Senado en Arizona desde los años 80 por lo menos, y este año el otro curul en el Senado está muy competido, está muy reñida la elección entre el demócrata, que es un astronauta, y la senadora republicana que está ahí actualmente. Es un estado que a lo mejor Biden también pueda ganar. Entonces es súper importante, ¿verdad?, el estado de Arizona en esta elección. Pero justamente lo que se ve en Arizona también se ve hasta cierto punto en otros lugares como Texas, que tiene otra dinámica siendo un estado muy, muy grande, pero es en donde precisamente mucho latino no vota, y en parte muchos no votan porque tienen miedo a votar. La mayoría, como decía Carlos, tienen familias mixtas, o sea, tienen algunas personas en su familia que son ciudadanos, o sea, porque nacieron en Estados Unidos normalmente, y algunos que no son ciudadanos. Y los que no son ciudadanos, si son indocumentados, pues eso les presenta un tema, ¿no? Muchas personas dicen, yo no quiero registrarme a votar porque eso quiere decir que el gobierno va a saber dónde estoy, y entonces, quién sabe si eso le vaya a afectar a mis parientes indocumentados. Esa es una que se escucha bastante entre la comunidad allá. La comunidad latina, ¿no? El segundo punto es que, justo como dice Allison, muchos de los jóvenes en general en Estados Unidos no votan, ¿no? Yo soy millennial, ya los millennials más grandes tienen 38 años de edad, 39 años de edad este año, y la generación que sigue, la generación Z, que le llaman en Estados Unidos, son ahorita entre 18 y 23 años. Estas dos generaciones en la comunidad latina, parece que quizá, especialmente la generación Z, esté cambiando un poco este patrón. Por lo menos entre la generación Z, o sea, los más chavitos, ¿no? Los que tienen 18 o 23, son ahorita los que parece, vamos a ver qué pasa en esta elección, ¿no? Pero parece que están movilizando ellos a sus padres y a sus abuelos a votar. Que estamos viendo lo que sucede en el resto del país, pero al revés. En el resto del país, la gente, como dice Allison, de mediana edad, la gente de tercera edad, son los que tienden a votar más y tratan de enfatizar el voto, ¿no? Entre sus hijos, etc. En la comunidad latina parece que en esta elección lo estamos viendo al revés, que estamos viendo gente joven, ¿no? Y quién sabe, si esto no resulta, pues puede ser que el voto latino sea mucho menor al que quizá pensamos que pueda ser en Arizona o en Texas o en otros estados. Pero parece que el joven está dispuesto ahora a decir, ¿sabes qué? Esta elección es demasiado importante, yo tengo este derecho al voto, y aunque haya estos miedos, ¿no?, de que nos vayan
hacer algo a mis parientes indocumentados o algo así, tenemos que salir a votar, tenemos que presentarnos y tenemos que enfatizar que nuestra familia que sí puede votar también lo haga, ¿no? Entonces creo que hay una dinámica súper interesante de estas familias mixtas que tienen ciudadanos, tienen no ciudadanos, algunos de esos no ciudadanos son documentados, otros son indocumentados, y esa dinámica ha afectado mucho el voto entre las comunidades latinas, quizá a veces ellos se describen como chicanos, ¿verdad? En el sur y en el suroeste de los Estados Unidos, y creo que va a depender en Arizona y definitivamente en Texas qué sucede en esta elección, basado en si la comunidad latina se presenta a votar en grandes números, que nunca han hecho antes, ¿no? O si no lo hacen. Carlos, creo que no te escuchamos otra vez con él. Ahí está. Perdón. Nomás quería volver a mencionar que hay que tomar en cuenta el sistema de elección indirecto del presidente, ¿no? Este Electoral College. Y una de las implicaciones es que en muchos estados donde tradicionalmente han sido de un estado o del otro, ya sea, por ejemplo, en California, que pues en general va a votar por el demócrata, o en Texas o Arizona, tradicionalmente republicano, a veces eso da un incentivo de no querer votar, porque ya sabes que, bueno, el estado va a escoger tal, y es que en la mayoría de los estados, el voto popular se le da, el que gana, ¿no? Recibe todos los delegados a este colegio electoral. Pero eso está cambiando un poco. Siempre hay quejas de los jóvenes que no, pues los políticos no, o sea, no están hablando de mis intereses, no hay temas que conectan. Y la realidad es que, mira, los políticos están obviamente influidos más por los intereses económicos, por los intereses de los ancianos, así de cuestiones de salud. Y la verdad es que un joven de 20 años, pues los políticos simplemente no están conectando directamente. Claro, cada campaña trata de hacer eso, igual con las comunidades, ya sea de afroamericanos, de latinos, pero pues también hay que destacar, este voto latino no es un voto así homogénico, obviamente muy diferente un mexicano en Arizona que un cubano, un colombiano en Nueva York. Entonces es difícil tener una estrategia única para las comunidades, ¿verdad? En fin, es una situación muy compleja. Estamos viendo unos cambios demográficos muy importantes en Estados Unidos que también reflejan esta tensión, ¿no? En lugares donde pues antes no existía diversidad, ahora sí, y eso a veces trae pues, un poco de tensión. Sobre este Bueno, punto, si te puedo ayudar, perdón, pero nada más para mencionar, este punto que mencionaste de que la comunidad latina es tan diversa, ¿verdad? Creo que es importante porque en el pasado, y creo que ahorita los políticos lo están manejando mejor, en ambos partidos hasta cierto punto, pero en el pasado, los políticos de ambos partidos pensaban en la comunidad latina como una comunidad homogénea, ¿no? Muy similar a la afroamericana, que tampoco es tan homogénea, pero es más homogénea en ciertas formas que la latina. Sin embargo, nunca lo ha sido, ¿no? Justo como mencionaste, tenemos tres grupos en particular que son muy grandes. Los cubanos americanos, los puertorriqueños americanos, que pues todos son americanos, porque Puerto Rico es parte de Estados Unidos, y los mexicanos americanos, ¿verdad? Y estos tres grupos tienden a votar muy diferente, tienen diferentes intereses, tienen una diferente historia en relación a los Estados Unidos. Obviamente, dentro de la comunidad mexicano-americana hay muchos diferentes perfiles, ¿verdad? Justo como decía Allison, si vemos las diferentes oleadas de migración, pues son las personas que llegaron, digamos, en los años 40, 1940 y se quedaron, que no eran tantos, pero ellos ya tienen nietos, quizá bisnietos, ¿verdad? Que ya son ciudadanos estadounidenses y están en otra perspectiva. Hay algunos que son descendientes de mexicanos que se quedaron de ese lado de la frontera después de la invasión estadounidense a México, ¿no? Hubo un secretario del Interior y senador de Colorado, Ken Salazar, bajo la administración de Obama, demócrata, que su familia había estado en Colorado desde el siglo XVI, ¿no? Entonces, tenemos muchos diferentes perfiles y me parece, lo que sí es interesante en esta elección, es que me parece que ambos partidos están haciendo buen trabajo y realmente la verdad es que los republicanos lo están haciendo quizá un poco mejor, en conectar directamente con cada parte de la población latina. Trump sacó una serie de anuncios que no me parece que están cambiando nada, pero lo sacó con gente con acentos puertorriqueños, acentos cubanos, acentos mexicanos, hablando con palabras, ¿no? El slang, las palabras cotidianas de la comunidad mexicana allá, de la comunidad puertorriqueña, la comunidad cubana, también inclusive yendo hacia otras comunidades latinas, ¿no? Hay centroamericanos, obviamente, los venezolanos, ahorita que han llegado a Miami. Entonces, me parece que un punto que sí me quería enfatizar, pues, es que en esta elección
creo que estamos viendo por primera vez, realmente por primera vez a nivel masivo, un entendimiento por parte de los candidatos de que la comunidad latina es extremadamente diversa y que tienes que tratar de conectarte con ellos de diferentes maneras, que no puede ser un solo mensaje, ¿no?, a la comunidad latina. Yo me considero latino en Estados Unidos, yo me siento muy conectado con toda la gente de América Latina en los Estados Unidos, pero no todos estamos en esa postura, ¿no? Y entonces, para poder hacer ese acercamiento político, lo tienes que hacer a los mexicano-americanos, a los puertorriqueños americanos, a los cubanos americanos, a los venezolanos, y no nada más de manera general latinos, ¿no? Sí, sí, no, sin duda. Bueno, queremos invitar, obviamente tenemos un grupo que nos están escuchando, si pueden pues ofrecer algunos comentarios, unas preguntas, aquí estamos para continuar el diálogo. Y bueno, vamos a continuar. Creo que un tema muy rápido, podemos abrir así rápido, porque también es donde se concentra mucho de la población afroamericana, pero también de los latinos, y es en el sur en general. Hemos hablado un poco de varios lugares, pero en el sur que más bien se denomina, tú creo que dijiste the Old South, pero es the Deep South, también se refiere a esta zona desde Texas hasta Carolina del Sur, del Norte, Virginia, y ahí pues tradicionalmente en últimos años ha sido muy fuerte para los republicanos, y lo sigue siendo, pero sí hay cambios. Hay cambios, como hemos mencionado, en Arizona, que bueno, no se considera the South, the Southwest, pero en Texas también cambios demográficos, obviamente en lugares como Georgia también estamos ya viendo en muchos estados. No sé, Sam, si quieres abrir un poco este tema, o sea, ¿dónde se espera que va a haber posibilidad de cambios, por ejemplo, en el Senado, pero también en el voto presidencial, que es el que determina más bien la elección? Claro, si quieren, en breve, y Alison, te paso la palabra. Esta región que llamamos formalmente en Estados Unidos The South, se usa tanto en documentos de gobierno como informalmente, es geográficamente el sureste, ¿no? Como dijo Carlos, esta región, digamos, de oeste a este entre Texas y Florida, y de sur a norte entre Florida y Virginia, ¿no? Ese es como un triángulo ahí de estados. Son los estados que trataron de salirse de los Estados Unidos cuando la guerra civil, más que nada porque ellos querían seguir manteniendo la esclavitud y el resto del país no quería que siguiera habiendo esclavitud, ¿no? Entonces, cuando llega la guerra civil, el presidente que lidera a los Estados Unidos durante la guerra civil es Abraham Lincoln, como sabemos, ¿verdad? Y Lincoln es republicano, es más, es el primer presidente republicano, uno de los fundadores del Partido Republicano. Entonces, ¿qué pasa en estos estados? Estos estados, pues todos odian a Lincoln y votan demócrata. Entonces, se vuelve una región demócrata desde los años 1860 hasta los años 1960. O sea, un siglo, los demócratas ganaban básicamente todas las elecciones en estos estados del sur, porque eran demócratas, no como los de hoy, ¿verdad?, de centroizquierda, progresistas, sino demócratas muy conservadores, por lo menos en temas sociales. Algunos de los racistas más grandes en la historia de los Estados Unidos fueron demócratas en los años 30, 40, 50 del siglo XX, ¿no? Todo esto termina cuando el presidente Kennedy y el presidente Johnson, ¿verdad?, en sucesión en los años 1960, se declaran a favor de las leyes que le dieron derechos civiles, que reconocieron sus derechos civiles y políticos a los afroamericanos en el sur. El sur, esos estados del sur los habían restringido su voto, habían tenido todo esto separate but equal, ¿no?, en donde tenían que estar en diferentes instalaciones, los blancos y los negros. Y sin embargo, en 1963, 64, 65, se aprueban una serie de leyes apoyadas por el Partido Demócrata y algunos republicanos en el Congreso, que restauran estos derechos civiles y políticos a los afroamericanos. O sea, a partir de 1960, 1965, empieza a haber este cambio del sur, que el sur deja de votar demócrata y empieza a votar republicano. ¿Por qué? Porque los republicanos se pronunciaron más que nada en contra de estas leyes que restauraron derechos civiles y políticos. Entonces, poco a poco, de los años 60 a los años 80, pues este cambio, hasta que hoy en día el sur es casi completamente republicano. Casi no hay senadores demócratas en el sur, casi no hay diputados demócratas en el sur, hasta ahora, ¿verdad? Justamente como dice Carlos, en donde estamos empezando a ver estos cambios en algunos estados. Ahorita, bueno, el estado de Florida es como sui generis, ¿no? Es su propia cosa, siempre vota por uno o por el otro. Es el único estado donde que se ha apoyado de manera regular a ambos partidos. El estado de Virginia, que está en la parte más norte de la región sur, es un estado que tiene los suburbios de Washington, D.C. Desde el 2008 se ha vuelto ahora pues un estado realmente demócrata, ya ni siquiera clave o bisagra, sino demócrata. Pero en el resto de la región se mantiene un dominio republicano. Entonces la pregunta este año es,
si ese dominio se puede romper, si los demócratas pueden entrar, volver a ganar por primera vez en décadas algunos de estos estados, en particular Carolina del Norte, Georgia y Texas, ¿no? Texas es quizá el más complicado, pero Carolina del Norte y Georgia hay indicaciones de que sí, y pues más o menos ese es el panorama, ¿no? Pero es una situación muy compleja porque tienes el voto afroamericano, que es casi 100% demócrata en el sur. ¿Por qué? Porque los demócratas son los que han apoyado las leyes para restaurar derechos civiles y políticos para el afroamericano. Sin embargo, el voto blanco es casi 100% republicano en el sur, precisamente porque estaban en contra, ellos y sus padres, de restaurar estos derechos civiles y políticos al afroamericano. Entonces, hay una tensión muy compleja y hay pocos votantes que están realmente en el centro, ¿no? Y el truco va a ser ahora si los demócratas pueden conseguir esos votos de centro. No, muy bien. Allison, bueno, ahorita te lo paso, pero iba a mencionar esto, aunque estoy de acuerdo que la gran mayoría de los afroamericanos votan demócratas, sí hay una minoría pequeña. El senador del estado de Carolina del Sur, por ejemplo, es un afroamericano republicano, y ahorita la otra la campaña del que es ahorita senador, Lindsey Graham, pues el otro demócrata es otro afroamericano, y es una carrera bastante, o sea, en juego. Y si llega a ganar el demócrata, sería increíble ver dos senadores afroamericanos en Carolina del Sur, el estado donde empezó la guerra civil y el estado, pues, se podría decir más racista en su historia, ¿no? Y hoy en día tienen un senador republicano afroamericano y la posibilidad de otro, pero esa en campaña. Georgia. Y en Georgia, candidato, hay dos ahorita carreras, contiendas para el Senado en Georgia, porque hay una elección especial, ahí hubo un senador republicano renunció por su edad, juntos que hay dos, pero en una de esas contiendas, el demócrata también es afroamericano, es un reverendo, es un pastor, Raphael Warnock, que es el que lidera la iglesia en donde alguna vez fue pastor Martin Luther King Jr., ¿no? Entonces, hay ahorita la posibilidad de elegir dos senadores más afroamericanos en esta región del sur. Posible, ambos están en contiendas muy, muy reñidas, pero sería, como dice Carlos, increíble, ¿verdad? Que de repente tuviéramos un nuevo auge de afroamericanos de ambos partidos ganando elecciones en esta región, ¿no? Uh-huh. Mira, yo no sé, Allison, si quieres añadir algo. Mira, ahorita déjame aprovechar y iba a mencionar esto porque hemos hablado ahorita del control que ha tenido los republicanos en el sur, en estos estados, ¿no? Y ha sido muy fuerte ya una generación, o sea, desde los 90s, sin duda. Pero se puede decir también el Partido Republicano ahorita está en una crisis muy seria. El presidente Trump es el líder, sin duda, pero pues ahorita en estas últimas fechas que se está viendo muy vulnerable, hay republicanos que están pues pensando bien si quieren seguir apoyándolo o tener que tomar una distancia en algunos casos para pues no perder, porque yo creo que más y más se dan cuenta que es muy posible que pierda el presidente. Y tradicionalmente cuando el presidente gana casi siempre le da un poco de apoyo, ¿no? A los de su partido. Y más que eso, lo que iba a mencionar es esto, el partido obviamente fue cambiando, evolucionando y hoy en día está en una crisis porque Trump realmente no es un político con una ideología, no tiene así sus pensamientos muy claros. Él efectivamente capturó el partido, pero pues hay un grupo, todavía una minoría de republicanos que están muy frustrados, que él está, la verdad, haciendo un daño que les va a costar muchos años en reparar, y si pierden, pues si es una ola muy grande de demócratas que ganan, pues les va a ir mal. Efectivamente sacarían a Trump, pero hoy en día es el líder y es el que, o sea, está en esta situación de continuación, pero él no representa más bien lo que es la tradición del partido mismo, no tiene filosofía, no tiene estrategia, y en muchos casos él ha tomado políticas en contra de así lo que es tradicionalmente del Partido Republicano, sobre todo el libre comercio. Pues el Trump ha estado en estas guerras de aranceles y guerras de comercio exterior que pues no son lo de tradicional de los republicanos. Es interesante ver eso porque hay que ver qué va a pasar con el Partido Republicano, que efectivamente es uno de los más grandes, o sea, es un sistema de dos partidos, pero nunca ha podido ser un partido de mayoría, casi siempre es una minoría. Lo que pasa es que este sistema electoral de indirecto les da como una ventaja a los republicanos. Todos los estados pequeños en población, Wyoming, algunos en el sur también, pues tienen una ventaja de poder mantener el control por ese sistema. Bueno, a continuación, no sé, Allison, alguna
No, comentario. estoy en general muy de acuerdo contigo que Trump no es un conservador republicano tradicional, digamos, pero yo creo que algo que sí le ha gustado a no solamente su base, pero a los republicanos más ortodoxos, digamos, es su apoyo a los candidatos para el Suprema Corte, ¿no? Conservadores. Y no solamente el Suprema Corte, ¿no? Pero todos los jueces federales. Eso sí ha sido parte de la agenda de conservadores por mucho tiempo. Y yo creo que Trump ha llegado a sus expectativas en ese sentido. Y por supuesto, con nueva candidata para el Suprema Corte ahorita, eso lo que no permitieron a Obama a llenar el asiento de Antonin Scalia, o sea, ahora sí están permitiendo hacerlo en un año de elección, entonces, para los republicanos. Ujú. Entonces, eso sí, creo que eso sí ha sido muy ortodoxamente conservador. Ujú. Sí, ¿no? Sí, y sobre ese punto podemos también decir que eh, estos jueces en la Suprema Corte que ha nombrado Trump, ya van dos y con Amy Coney Barrett ahorita serían tres, van a poder decidir temas muy relacionados a lo que está peleando el movimiento de Black Lives Matter. ¿No? Black Lives Matter quiere que haya ¿no? de manera general, un reconocimiento de las violaciones sistémicas de los derechos del afroamericano y también cambios reales, ¿verdad? A favor de cómo funcionan los cuerpos policíacos, cómo funcionan los sistemas de justicia. Y a final de cuentas, muchos de esos temas van a acabar en frente de la Suprema Corte. Y con una mayoría de 6-3 en la Suprema Corte, una mayoría conservadora de 6-3, donde 3 de los 9 jueces de la Suprema Corte fueron nombrados por Donald Trump, es muy difícil para mí pensar que Black Lives Matter va a poder lograr algunas de estas metas con esa corte ahí, ¿no? Entonces, no sé, Alison, a lo mejor podríamos hablar un poquito más de esos temas, ¿no? De cómo se conecta lo que puede pasar en las cortes con el movimiento de Black Lives Matter, pero creo que ahí hay mucho que podríamos platicar. Yo creo que por eso, tal vez para un público mexicano, las contiendas de Senado, pues no hay mucha discusión sobre ellos en México, pero el hecho que Trump ha tenido todo el apoyo del Senado, ¿no? Que incide en la selección de jueces para la Suprema Corte, los jueces federales en general, que bloquearon muy efectivamente el proceso de impeachment del presidente en enero. Yo creo que por eso esta como de análisis por estados y en esas contiendas de Senado son tan importantes este año, porque si los demócratas logran, aunque Trump ganaría, pero si los demócratas logran una mayoría en el Senado, esto frena muchas iniciativas del presidente, ¿no? Entonces, creo que todavía el Senado creo que hemos visto en los últimos años qué tan poderoso puede ser un Senado que básicamente permite a Trump hacer cosas que con los Bushes, por ejemplo, o sea, simplemente no hubiera sido posible. Entonces, yo creo que eso es tal vez en esa discusión, mirar qué pueden hacer esos movimientos al nivel estatales es tan importante en este ciclo. Sí, aquí nomás para recordaros también, el sistema de Estados Unidos tiene el Senado, obviamente la Cámara del Senado, son 100 miembros, 2 por estado, ¿verdad? Pero hoy en día hay 53 republicanos y 47, bueno, 46 demócratas y uno que más bien se une con ellos, ¿no? Independiente, Bernie Sanders, 53, 47. Pero cada 2 años hay más o menos una tercera parte de los senadores que están por reelección, están ahí 6 años y los ponen para que cada 2 años hay una tercera parte. Este año la mayoría de los senadores que están en campaña son republicanos y hemos hablado de varios en Arizona, por ejemplo, en North Carolina, no, South Carolina, pero entonces ahí es donde se ve que hay más reto para los republicanos, tienen varios puestos con mucho riesgo y si llegan a tener el número 50, o sea, la mitad,
es suficiente para el que gane la presidencia, porque el vicepresidente en el sistema tiene un voto para romper así si hay un empate, ¿verdad? Entonces, por eso hoy en esta elección de este año es muy importante lo que va a resultar en el Senado, y eso le da más importancia a varios estados donde hemos hablado de estos cambios demográficos y, bueno, de estos temas sociales, ¿no? De los movimientos, porque eso también moviliza algo. Aunque yo diría esto, hemos hablado de los mexicanos, no hay tanto interés en el Senado y eso. También en Estados Unidos yo creo que muchos votantes simplemente están viendo, o sea, la presidencia. No, depende del estado, pero a veces no hay tanto afán o interés. O si estás en un estado donde casi siempre vota por uno o el otro, a veces hay menos participación, ¿verdad? Pero sí hay varias campañas que están muy cerca, ¿no? En varios lugares, y pues hay que ver el resultado. Sí, sí. Sí, nada más para enfatizar la importancia del Senado, o sea, para quizá algunos que no están tan familiarizados con el sistema estadounidense, el Senado tiene que aprobar de cualquier juez federal que el presidente quiere nombrar. Entonces, de inicio, ahí tiene mucho impacto. ¿Por qué? Porque los tribunales federales van a ser los que van a determinar la constitucionalidad de las leyes, ¿no? Y van a interpretar la ley, interpretar la constitución. Y estos tribunales tienden a pues, tocar casi todos los temas de política llegan a los tribunales en algún momento, y entonces el hecho de que tengas una mayoría en el Senado te permite como presidente, si tienes a tu mismo partido con mayoría en el Senado, te permite nombrar a estos jueces. De la misma manera, si Joe Biden gana la presidencia, pero los demócratas no ganan el Senado le va a bloquear básicamente todas sus iniciativas. Yo creo que literalmente todo, porque su meta va a ser tratar de detener al gobierno, básicamente hacer que el gobierno no funcione para que en 4 años puedan decir, mira, no pudo hacer nada, todo sigue terrible, ¿verdad? Esto fue lo que le hicieron hasta cierto punto a Obama, y yo creo que eso lo veríamos inclusive más en la presidencia de Joe Biden. El segundo tema es que el Senado tiende a favorecer los estados más pequeños, como decía Carlos, que tienden a ser estados republicanos, pequeños en población, ¿verdad? Wyoming, las Dakotas, Montana, que tienden a ser estados republicanos, y entonces es difícil para los demócratas ganar una mayoría. Y sin embargo, en esta elección puede ser que se consiga, ¿no? Justamente con los estados que ya hemos platicado, algunos otros Colorado, en particular es otro, los demócratas van a ganar casi seguro, le van a derrotar ahí al senador republicano que está ahorita en turno. Pero bueno, es esencialmente, como dice Allison, no se habla mucho del Senado en México y no se habla mucho de las gubernaturas estadounidenses en México, y sin embargo, ambas son extremadamente importantes. Ahorita no nos da tiempo para, creo que, entrar a las gubernaturas, y no hay muchas que están ahorita en campaña, pero ambas son esenciales. Un presidente que no tiene un Senado de su partido, se le complica muchísimo avanzar su agenda, y se le complica muchísimo poner jueces que a lo mejor a futuro van a garantizar la constitucionalidad de las políticas públicas que el presidente, impulsado por estos movimientos como Black Lives Matter, vaya a aprobar. Tenemos una muy buena pregunta de aquí de nuestro público. Quiero ofrecérselos aquí. Mira, dice, hola, una de las bases más fuertes del presidente Trump son los supremacistas, estos grupos de ultraderecha que se han unido a la voz y de no reconocer los resultados electorales en caso de una derrota de su líder, al punto de amenazar con tomar las armas y encabezar una nueva guerra civil. Hay un riesgo, o sea, es impresionante. No hemos visto una elección en Estados Unidos en la época moderna donde el resultado está en cuestión y cuestiones de fraude, no sé, y hay pues mucha incertidumbre cómo va a seguir esto, ¿no? Entonces la pregunta es si es posible que este escenario y la afectación a los movimientos de minorías en Estados Unidos, ¿qué se puede esperar? Es parte de la incertidumbre, pero sí tenemos esa preocupación porque el presidente mismo le han dado muchas oportunidades pues, de rechazar estos grupos muy fuertes, ¿no? Igualmente ayer en el Town Hall, que el programa que tuvo ayer, le dieron otra vez la oportunidad y simplemente no lo ha hecho. Y pues eso para muchos como que les está dando señales de que pues pueden continuar con estos puntos de vista muy radicales. A ver, ¿algún comentario para esta pregunta? O sea, ¿qué se puede esperar en términos de estos grupos de ultraderecha y la posibilidad de tener violencia o pues sí, ¿qué tipo de escenario? A ver, a continuación, Sam. Sí, pues hay 2 puntos, ¿no? Creo que en términos de estos grupos, hemos hablado hoy mucho de los movimientos sociales de izquierda, ¿verdad? Más que nada de centroizquierda en Estados Unidos. Y sí hay estos grupos que no sé si les podemos llamar movimientos, porque tienden a ser relativamente pequeños, ¿no? De centro derecha, bueno, no centro derecha, de extrema derecha, ¿verdad? En Estados Unidos.
Y creo que ahorita a lo mejor, Alison, podrías comentar un poco más, ¿no? sobre ellos. Pero del lado electoral, sí, yo sí soy de la perspectiva que podríamos ver violencia después de las elecciones. Sería increíble, porque en Estados Unidos en general eso no sucede, ¿no? No ha sucedido en mucho tiempo una violencia generalizada. Sin embargo, si la contienda está reñida, ¿verdad? Si a los 3, 4, 5 días de las elecciones vemos que nadie ha ganado y vemos que todo depende de 1 o 2 estados y que en esos estados el voto está muy, muy, muy cercano entre Biden y Trump, yo creo que Trump va a declarar fraude, va a declarar que él ganó, a pesar de que no esté claro todavía que él ganó o no ganó. Y su gente, aunque él no les diga directamente, su gente sí se va a movilizar y van a salir a protestar. Pero van a salir a protestar armados, ¿verdad? Porque son en general los que están a favor de las armas, etcétera. Y creo que del otro lado también van a haber protestas muy grandes, lideradas quizá por Black Lives Matter, lideradas quizá por algunos de estos otros movimientos que van a salir también a protestar. Y en ese intercambio de protestas, podríamos decir, a mí me preocupa que se vaya a volver violento, más que nada porque estos grupos de ultraderecha, justo como pregunta Yair, son, pues tienden a ser violentos, ¿no? Sabemos que apenas la FBI descubrió un plan que tenía uno de estos grupos para secuestrar y ejecutar a la gobernadora demócrata de Michigan, ¿no? Eso es una cosa casi impensable en Estados Unidos hasta hace unos años, ¿no? Entonces, que pueda haber violencia, sí, que pueda Trump decir que hay fraude y tratar de... Hay varias maneras legales que son, tardaríamos mucho en explicarlas ahorita, pero varias maneras legales en las cuales él podría tratarse de, en mi opinión, robar la elección si el resultado está muy cercano. Y en esos contextos creo que sí podría haber violencia. Y solo para comentar, ha habido violencia, ¿no? O sea, si pensamos en este año en Portland, ¿no? O sea, ha habido muertes de ambos lados y muchos heridos también durante las protestas y contraprotestas. Entonces, puede ser que esto escala, ¿no? Aún más después de las elecciones. Muy bien, estamos ya en estos últimos momentos. Tenemos una pregunta finalmente aquí de Facebook Live que nos están hablando de la posibilidad de que, a ver, recientemente escuché que la política que conllevaría una elección a favor de Biden afectaría a México, ya que de alguna manera, no, de alguna forma es contraria a la de Trump con nuestra actual corriente política. ¿Qué opinan? Y finalmente, porque tenemos poco tiempo, última pregunta, ¿qué posibilidad tendrá Biden para concentrar la oposición de Trump pensando en su personalidad, posición política, su cercanía con Obama? Bueno, tenemos solo un minuto ya para terminar. No sé si alguna reflexión muy rápida. Son temas que obviamente abren mucho. Yo creo que por un lado un cambio hacia Biden pues abriría un diálogo más fructífero, esperamos, no está claro, pero lo que sí no tan duro en contra de la migración. Yo creo que en esa área se podría esperar algún mejoramiento. Más que eso, yo creo que siempre ha existido ya a nivel, sobre todo a nivel como de ministerios o así de burócratas, pues no sé, una experiencia muy amplia, vamos a decirlo así. O sea, es una cosa los líderes, y ellos no se hablan o sí, pero yo creo que los vínculos entre los dos gobiernos son muy grandes, muy, muy estrechos. Pero el otro tema, no sé, cuestiones de concentrar la oposición de Trump, no sé, alguna reflexión al final, alguno de ustedes, ¿no? Sí, o sea, sí. La respuesta a esa última pregunta es que sí. Biden lo vemos claramente en las encuestas, en los promedios de las encuestas, Biden está concentrando la oposición a Trump. No porque todo el mundo ame a Biden, ¿no? Sino porque todo el mundo, bueno, mucha gente, por no decirlo de forma más bonita, odia a Trump, ¿no? Y esto lo estamos viendo muy claramente en términos de entusiasmo, ¿no? Mucha gente que va a votar por Biden dice, no me entusiasma tanto votar por él, pero sí me entusiasma votar en contra de Trump, que salga Trump. Como dijimos al principio, Estados Unidos está muy polarizado, ¿verdad? Hay mucha gente que es demócrata, mucha gente que es republicana, muy pocos en el centro, pero parte de esa polarización ahora se está volviendo lo que llaman algunos expertos la negative partisanship, una polarización política negativa, o sea, no voy a votar por mi partido o por mi candidato porque estoy muy emocionado por él o por ella, sino voy a votar por él porque estoy muy en contra del otro. Y eso es lo que yo creo que estamos viendo justamente ahorita en Estados Unidos. Esa oposición se ha concentrado. Para mí no hay duda, o sea,
Hay muchos temas que no nos dan tiempo ahorita para platicar de por qué las encuestas este año están acertadas, pero hay muchas indicaciones de que lo están y de que está muy difícil ahorita que Trump gane, precisamente porque Biden ya ha consolidado esa posición. Oh, muy bien. Pues mira, yo creo que ya terminando la hora, vamos a con eso concluir este estimulante análisis, un diálogo que hemos tenido y unas buenas preguntas sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos, enfocando en algunos casos de los estados claves del sur, pero estos temas más bien de conflictos sociales, que sí, efectivamente son parte del diálogo, del proceso y movilizando a muchos grupos, ¿no? Entonces, con eso, Alison y Sam, pues muchas gracias por su tiempo y por el insight, todas las perspectivas que nos han ofrecido sobre la situación política en Estados Unidos. Muchas gracias a todos y a todos de ustedes quienes nos acompañaron ahora esta tarde. Sus preguntas y comentarios, una parte muy importante de estos eventos. La Universidad de las Américas Puebla los invita a seguirnos en redes sociales, incluyendo Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, y en donde visitamos futuros eventos sobre temas puntuales y de interés público, incluyendo otros webinars de esta misma serie a continuación. Muchas gracias a todos otra vez y a nuestros ponentes, a nuestro público y buenas tardes.